Capital, abriendo puertas a la inclusión de las personas sordas. Bienvenidas y bienvenidos a Audiencias Capital, el espacio de opinión y participación de los y las televidentes de Capital. Según la encuesta nacional de calidad de vida publicada por el DANE en el año 2021, en Colombia había 459.784 personas sordas. La cifra mostró un aumento del 10% comparada con el año 2018, cuando había 300.000 personas con discapacidad auditiva. En este año 2024, según nuestro invitado de hoy, podrían ser unas 580.000 personas. Cristian Briceño, de 37 años y sordo de nacimiento, presentador de Toma el Control, programa del Defensor del Televidente del Canal 13, es nuestro invitado del día de hoy. Veamos su inspirador testimonio. Cristian, qué gusto conocerte. Bienvenido. De verdad, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí realmente este espacio es una oportunidad de conocerlos también ustedes qué hacen. Pues vamos a tener un intercambio justamente porque una de las angustias que yo he vivido como defensor de audiencias es que no hemos sido lo suficientemente exitosos en incluir la participación de las personas sordas en nuestro programa de Audiencias Capital. Hemos hecho reiterados llamados, hemos contado con el apoyo de la Federación de Sordos, con el Instituto de Sordos, hemos hablado con personas sordas y hemos animado a muchas personas sordas que puedan estar siguiendo a Capital a través de la señal abierta y de las redes digitales a que se comuniquen con nosotros, y en ese sentido nos sentimos un poco frustrados, pero no queremos perecer en el intento. Y cuando conocimos de la existencia de Cristian, dijimos, este es el hombre que nos va a ayudar a convencer a las personas sordas a participar en Audiencias Capital. ¿Cómo crees, Cristian, que esto es posible? ¿Qué nos aconsejas? Muy buena pregunta, realmente es una muy buena pregunta que nos podemos analizar. Te cuento que yo tengo 8 años trabajando ya en Canal 13 como presentador del programa Toma el Control, y más o menos para comentarte más o menos que en Colombia habemos aproximadamente 580.000 personas sordas. Imagínate, y nosotros como Canal 13 también tenemos un programa de accesibilidad donde las personas, tanto oyentes como sordos, pueden redimir sus quejas, sus denuncias, digamos que sus diferentes quejas si tienen que hacerlo. Además, también ellos pueden escribirnos y mandarnos sus correos en lengua de señas también a nuestro correo electrónico, que es defensor@canal13. Ellos lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque van a encontrar una persona sorda que los va a entender, que los va a atender también si tienen alguna duda, si tienen alguna queja, van a ser atendidos directamente por una persona sorda. ¿Qué pasa? Porque obviamente las personas sordas, su primera lengua es la lengua de señas. Sabemos que muchos programas ya cuentan con subtítulos, closed caption, servicio de interpretación, pero para el sordo es muy importante sentirse identificado de que una persona sorda, igual que yo, vive, sabe y siente lo que es ser una persona sorda, y a través de ese sentimiento, de esa empatía, sus dudas, sus quejas van a ser resueltas, por decirlo de alguna manera. Algunos sordos también nos escriben por español, nos escriben también, o a veces cuando nos encontramos ellos también, digamos que yo recojo todas las quejas que ellos tienen y los consejos que también tienen para la televisión. Sin duda que este es un enorme aporte porque elimina muchas barreras de comunicación. Las hemos vuelto a experimentar ahorita cuando estábamos cuadrando nuestros equipos para conversar con Cristian. Y la angustia que uno siente de no poder comunicarse es la angustia que viven miles de personas sordas, porque pues la mayoría de la población colombiana no conocemos la lengua colombiana de señas. Y creo que ese es un punto clave,
que nos alerta aquí en Canal Capital sobre la necesidad de estimular a las personas sordas a que nos manden pequeños videos haciendo sus comentarios, preguntas, quejas, sugerencias en pequeños videos que con la ayuda de algunos de los intérpretes de lengua colombiana de señas, nosotros podamos utilizar para también darles respuesta, bien sea a través de los medios convencionales que tiene instituido el canal o bien en este espacio de televisión. De manera que esa es una idea muy poderosa que creo que vale la pena que pongamos en práctica, y qué bueno que esa manera de relacionarnos con un ejemplo tan simple nos la esté dando una persona como Cristian, que es una persona, entiendo, Cristian, sorda de nacimiento, ¿verdad? Sí, sí, bueno, para comentarte dos cosas. Antes tú nos estabas diciendo de que realmente pues es como concientizar o sensibilizar a Canal Capital en temas de inclusión. También con mucho gusto podemos hacer de pronto un taller de sensibilización con el grupo de defensor. Podemos hacer, digamos que ese taller para que ustedes, un taller de señas para que ustedes sepan que es una persona sorda, que es comunidad sorda, para que las personas oyentes tengan como esa conciencia de que, mira, una persona sorda tiene los mismos derechos, cómo es trabajar, cómo podemos dar la atención a la comunidad sorda mediante haciendo ajustes razonables, o cómo se hace, por ejemplo, yo como Cristian Briceño, todo lo haga en lengua de señas, y cómo se hace ese proceso de doblaje para que las personas oyentes y las personas sordas tengan acceso, digamos, que a ese mismo contenido. Entonces es importante también que desde la parte de afuera, desde haciendo las promos, desde las promos mostrando esa parte inclusiva también es muy importante, porque es que muchas personas se basan en las redes sociales, y si en redes sociales no tenemos promos inclusivas, pues obviamente las personas sordas no van a tener conciencia de que estamos haciendo contenidos inclusivos. Para comentarte de que yo nací 100% una persona sorda. Yo soy una persona sorda natural. Mi primera lengua es la lengua de señas también, pero pues al mismo tiempo también practico la lectoescritura, que es el español. Manejo ambos. Yo quisiera que con tu venia, Cristian, hagamos un poquito de memoria de cómo fueron esos primeros años tuyos cuando eras un niño sordo, cuando te parabas frente a una pantalla de televisión. ¿Qué pasaba en ti en ese momento? Bueno, para comentarte, por lo general yo siempre veía noticias, que era lo que más veían en mi casa, y yo no entendía absolutamente nada. Yo solamente tal vez veía la cara o los gestos que hacían los presentadores, y yo a través de sus gestos yo trataba de interpretar si era una noticia buena, si era una noticia mala, o viendo también su parte corporal, pero realmente lo que ellos estaban diciendo yo no entendía también. Me guiaba mucho cuando en los noticieros a veces salen imágenes, o de pronto estoy viendo y ya, ok, entonces sucedió eso porque él hizo un gesto de esta manera, y ahorita estoy viendo digamos que esta imagen. Entonces yo digamos que trataba de entrelazar qué era lo que estaba pasando. Yo lo que hacía era que le preguntaba a mi mamá, mami, dime qué es lo que están diciendo, qué fue lo que pasó, pero realmente no era muy claro porque pues mi mamá pues no es intérprete, pero realmente de niño yo no entendía muchas cosas de la televisión. ¿En qué momento y bajo qué circunstancias, Cristian, empiezas tú a sentir que esas barreras empiezan a despejarse para ti, poco a poco? Bueno, para mí realmente lo más importante también de los medios de comunicación es la parte audiovisual para la comunidad sorda. También la parte de concientización es muy importante. Lo primero que deben de hacer las personas
oyentes es conocer que nosotros tenemos la Ley 324 de 1996 que ya declara la lengua de señas como la lengua oficial de la comunidad sorda y es una lengua visogestual que pertenece a la comunidad sorda y que solamente va a ser utilizada en todos los medios. En ese momento solamente nos tenían nada más para la parte educativa, pero no teníamos intérpretes, seguíamos sin acceso a la información porque nos hacía falta en los medios de comunicación ese servicio de interpretación para las personas sordas. Digamos que nosotros como comunidad sorda utilizábamos diferentes estrategias para comunicarnos, para tratar de entender, digamos que nosotros, la comunidad sorda, no podemos, sabemos de que el servicio de interpretación no lo podemos tener las 24 horas en los medios de comunicación o en televisión. Eso nosotros lo sabemos. Pero que nosotros en estos momentos tengamos las noticias con servicio de interpretación es un avance, digamos que es un avance para el acceso de la comunicación que tenemos y también por parte del Estado ampliar esos recursos para que nosotros podamos seguir accediendo a ese tipo de contenidos también. Digamos que la oportunidad de la diversidad es bastante amplia, es bastante Ujú. diversa. Eh, nosotros sabemos de que, por ejemplo, cuando una persona sorda, yo soy el único presentador en estos momentos que tenemos en Colombia en televisión y que una persona sorda vea a un comunicador, a un presentador sordo, se sienten identificados. Por supuesto, y a mí me emociona además mucho saber que en este momento, cuando han pasado ya los años, ¿cuántos años tienes? 37 años. 37. Han pasado 37 años y qué bueno saber que hoy tú eres un periodista sordo. Esto supone que en tu proyecto de vida has ido eliminando, supongo que con el apoyo de tu familia, sobre todo de tu familia, has ido eliminando barreras, barreras y barreras. Y creo que tu testimonio puede ser muy inspirador para las madres, para los padres, las tías, los abuelos, los entornos cuidadores. ¿Qué deberíamos como ciudadanos del común, más allá de si estamos o no en un medio de comunicación, en los entornos familiares, empezar a trabajar para que ese desmonte de barreras se dé más rápido, que es lo que seguramente desean muchas personas sordas? Claro, digamos que cuando una familia llega a casa, una persona sorda, tienen un hijo sordo, realmente pues el conocimiento es muy importante de saber qué es lo que me estoy enfrentando. Tengo un hijo sordo, cómo puedo comunicarme con él, qué situaciones puedo tener, qué programas también puedo acceder a él. Pero lo primero que tiene que hacer la familia es aprender la lengua de señas. Porque hay que aprender la lengua de señas, obviamente pues el tema de comunicación y también para servir como ese medio de comunicación cuando surgen ese tipo de cosas, como en mi caso de que no, de niño no contaba con eso. Además, desde la parte social, aprender la lengua de señas también nos sirve, no solamente a las personas sordas, sino que a la familia también nos ayuda a ser un poco más independiente. En el caso de mi familia, yo siempre le decía, si se van a comunicar conmigo, háganlo por lengua de señas. Digamos que ha sido un trabajo, un proceso que mi familia sabe, es consciente, se comunica conmigo de la lengua de señas, a través de lengua de señas. Em, Obviamente, pues nosotros, mi primera lengua es la lengua de señas, pero muchas oportunidades, he tenido muchas oportunidades también de salir adelante, de estar en proyectos donde también me han permitido ser una persona sorda, aunque no sepan la lengua de señas. O yo ser una persona sorda, no me he dejado, digamos que sugestionar por eso y yo mismo colocarme las barreras. No, yo conozco y reconozco también que la sociedad también falta mucho o le falta mucho sobre temas de inclusión, pero es un trabajo que hay que hacer.
Ujú. Igual, Pre- además, me gustaría decirte también, por ejemplo, en Canal 13, para decirte que aquí mis compañeros deben aprender para comunicarse conmigo, deben de aprender también la lengua de señas. Así se van independizando un poco del intérprete de lengua de señas y la comunicación va a ser un poco directa, directamente conmigo. Por ejemplo, si la asistente de productor necesita decirme algo y si no está el intérprete de lengua de señas, entonces, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, digamos que ya el intérprete entraría cuando hay reuniones extensas, cuando ya hay que hacer contenidos, pero mientras mis compañeros pueden comunicarse conmigo a través de lengua de señas. ¿Alguno de ustedes hace parte de la población sorda o con baja audición? ¿O quizás es familiar, amigo o conocido de una persona sorda? ¿Sabe si las personas sordas o con baja audición que ustedes conocen tienen alguna dificultad para acceder a algún tipo de información en este medio de comunicación pública? ¿En qué consiste esa dificultad? Cuéntenos si tienen algún comentario sobre el servicio de interpretación de lengua de señas que hacemos aquí en Capital. ¿Quisieran contarnos qué necesidades deberíamos tener en cuenta? Pues es muy fácil. Nos pueden escribir al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co y nos cuentan todos sus comentarios, preguntas o sugerencias acerca de la programación de Capital. Sigamos viendo la entrevista. por tu experiencia como periodista sordo, cuéntanos qué tipo de habilidades puede aportar una persona sorda como tú en la realización de un programa de televisión como el del Defensor de Audiencias, o en una serie animada, o en un programa de opinión. ¿Qué tipo de potencialidades se pueden aprovechar de una persona sorda en un medio de comunicación como Capital, Cristian? Bueno, también es muy importante que la persona sorda primero adquiera las habilidades, el conocimiento. Obviamente, pues uno no nace siendo periodista, son habilidades que uno requiere, digamos, que tener. Pues yo para comentarte, pues cuando ingresé a trabajar, yo no tenía ninguna experiencia ni en periodismo, ni en presentación, pero realmente el tema de barreras fue mucho más fuerte en tema cuando pasó el COVID. Entonces ahí, cuando ya empezó la pandemia, me vi más en la obligación como que aprender un poco más a relacionar la tecnología también con mi trabajo, aprender y reaprender nuevamente. Cuando Canal 13 también me dio la oportunidad de trabajar, yo les dije, mire, yo no soy profesional en periodismo, yo realmente no tengo experiencia en eso, pero tengo toda la disposición de aprender y ellos me dieron la oportunidad. Entonces ahí yo me dije, listo, entonces yo también tengo que ser consciente de mis habilidades, yo tengo las habilidades para presentar, realmente soy consciente de a lo que me estoy enfrentando, tengo el discurso y las habilidades, digamos que comunicativas para hacerlo. Eh, entonces, digamos que ya mi grupo de trabajo me ayudó, antes de decirme, me ayudan con el guión, me entregan un guión, yo preparo mi guión, entonces digamos que ya todo el grupo de toma el control del defensor, digamos que tiene ya muy claro todos los procesos que hay que hacer en temas de inclusión. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, yo lo primero que hago es que leo el guión en mi segunda lengua, que es el español, porque ustedes saben que mi primera lengua es la lengua de señas. Y ya cuando yo hago una interpretación del guión, me siento con el intérprete y le digo, listo, entonces yo entendí todo esto del guión y si hay alguna seña que me toque dársela al intérprete, porque a veces el intérprete dice, mira, Cristian, esta parte del guión dice tal cual, pero si lo pasamos en lengua de señas, ¿cómo hacemos? Entonces es un trabajo de traducción que nosotros hacemos también, porque una cosa es la interpretación y otra cosa es traducción. Entonces, realmente es un impacto lingüístico que las personas muchas veces no saben qué es lo que está detrás de todo eso, porque también tenemos invitados y los invitados a veces dicen, realmente me va a entrevistar una persona sorda. Digamos que el paradigma que tienen de las personas sordas es muy diferente a verlo de presentador y más que pues es una persona sorda quien está presentando, es una persona sorda que está guiando toda la entrevista, pero me está hablando una persona detrás del intérprete y él me está haciendo lengua de señas. Entonces me toca primero pues obviamente decirle,
Mira, pues yo te voy a hablar en lengua de señas y tú solamente vas a escuchar al intérprete, porque yo entiendo que para los invitados a veces es raro, digamos, este tipo de experiencia. Entonces, siempre para darte más o menos un contexto de cómo es el trabajo, sentamos al invitado y detrás del invitado va el intérprete de lengua de señas. ¿Por qué? Porque para yo tener, digamos, que una visión de la persona que voy a entrevistar y para poder ver también al intérprete de lengua de señas también. Entonces, mientras la persona oyente va hablando, mientras el entrevistado va hablando, yo voy viendo el guión y también al mismo tiempo voy viendo a mi intérprete qué es lo que está diciendo el entrevistado para no perder el hilo de la entrevista. Entonces, digamos que son muchos factores que pasan en ese momento de grabación, pero digamos que al principio obviamente requiere bastante que todo el equipo se acople, que todo el equipo también entienda, que hagan un esfuerzo también de entender todos los procesos de inclusión. También decirle y muchas veces advertirle al invitado, no vayas a voltear porque tiende la necesidad de escuchar o de ver quién es la persona que está hablando, quién es el que me está hablando, da mucha curiosidad. Entonces son muchas cosas que hay que manejar en ese proceso de entrevistas. Nosotros tenemos aquí en Capital Sistema de Comunicación Pública, un canal 24 horas dedicado a los niños, niñas y adolescentes que se llama el canal Eureka, que como sabrás, Cristian, es un canal que ha recibido ya varios reconocimientos nacionales y sobre todo internacionales, porque ha hecho un esfuerzo enorme por la inclusión de los niños y las niñas como sujetos de derechos, como ciudadanos en formación. Y aquí hemos estado abordando muchos temas con series de ficción, con documentales, con conversatorios con los niños, niñas. Ellos mismos participan en un consejo editorial que se interrelaciona con los adultos profesionales de la comunicación que trabajan en el canal, de manera que hay un esfuerzo grande por, por avanzar. ¿Cómo te imaginas tú el tipo de participación que un niño o una niña sorda pueda tener en ese grupo editorial que aquí llamamos Generación Eureka? Bueno, realmente digamos que yo lo puedo relacionar desde mi punto de vista como niña y como estudiante también. En estos momentos yo soy estudiante también de artes y bueno, realmente sería muy bueno que un niño sordo pudiera participar en ese tipo de actividades y estuviera acompañado no solamente un niño sordo, sino de un docente sordo también. Yo invitaría no solamente un niño sordo, sino a un docente sordo también, obviamente con su intérprete de lengua de señas, porque el docente sordo va a dar muchos más, digamos que más ajustes razonables para, para el programa. Pues obviamente, ¿qué te puedo decir? Que un niño sordo vea un programa infantil en lengua de señas, créeme que para él ya sería suficiente. Claro, de eso no nos cabe la menor duda, Cristian, no nos cabe la menor duda. Y ya que mencionas que estás Sí, estudiando correcto. arte, tengo una curiosidad de periodista porque estuve chismoseando algunas de las promos tuyas en Canal 13 y te presentan como presentador, como periodista y como bailarín. Esto es una maravilla, un bailarín sordo. Sí, para comentarte, pues realmente yo amo los medios audiovisuales, la presentación, pero la parte artística, la danza, yo también la amo. Sí, yo soy profesional en danza contemporánea durante muchos años. Soy bailarín internacional también. He realizado varias presentaciones a nivel internacional. El año pasado también participé en una obra de teatro donde es una obra de teatro inclusiva, participamos personas sordas, personas oyentes también. Eh,
Y bueno, gracias también. Te cuento que mi papá le gustaba mucho también todo el tema del circo, de payasos, y eso también, digamos que me impulsó muchísimo en este medio, no solamente en actuar como payaso, sino también cómo expresar mi cuerpo a través de un arte. Entonces, por eso conocí la danza. Sabemos que aquí en Colombia, digamos que piensan un sordo cómo va a bailar y mucho menos danza contemporánea. Te puedo decir, es una historia bastante larga, pero cuando yo era niño, mi papá me enseñaba música a través de la vibración. Entonces, yo escuchaba cuando mi papá tocaba algún instrumento y mi papá hacía un esfuerzo de describirme cómo era, digamos que esa sensación, y yo lo sentía a través de la vibración. Y fui, digamos que, y fui aprendiendo desde esa parte social. También empecé a hacer un blog donde cómo las personas sordas podían, digamos que, interactuar con la música. No, qué maravilla todo esto que nos estás contando porque es un testimonio muy inspirador, Cristian. Sabemos que ha habido avances en la inclusión de intérprete de lengua de señas en algunos espacios televisivos, por ejemplo, en los informativos. No siempre aparece este recurso en los programas de opinión, en los programas de debate, de análisis de la realidad política nacional e internacional, de las problemáticas sociales que nos agobian en este mundo. Y hemos conversado aquí en el pasado sobre el importante papel que pueden llegar a cumplir los medios, sobre todo la televisión, en épocas de participación electoral, para que esas 580,000 personas sordas de las que tú nos hablaban puedan recibir como el resto de ciudadanos una información confiable, de primera mano, verificable, para que cuando asistan como ciudadanos a las urnas puedan tomar la mejor decisión según la información que tienen y según su conciencia y sus propios gustos y afinidades políticas o ideológicas. En tu experiencia, en tu experiencia, ¿qué puedes recomendarnos para que esa prestación de ese servicio público en épocas de elecciones sea lo mejor en un canal como este, Cristian? Bueno, nos encontramos, digamos que con dos situaciones. La primera situación es que la comunidad sorda aquí en Colombia, pues obviamente algunos medios audiovisuales tienen sus propios intérpretes de lengua de señas, y ellos, digamos que hacen uso del servicio de interpretación más que todo en redes sociales personales, porque no tienen convenio con canales, o como son contenidos políticos, pues no pueden salir en canales ni públicos ni privados. Digamos que utilizan las redes sociales para dar ese tipo de información. Entonces, por ejemplo, pero la televisión, que sí puede hacer cuando hay debates electorales, hacer uso del servicio de interpretación. Pero nosotros sabemos de que realmente son pocos los canales, tanto públicos y privados, que le quieren apostar a este reto en temas de inclusión. Sobre todo cuando el presidente va a hacer alguna intervención en televisión, pues ahí está el intérprete de lengua de señas, pero el resto de las cosas que hace, listo, ganó el presidente, pero realmente cuál fue su plan de gobierno, dónde se pasó eso. Realmente sí nos falta muchísima información, más accesibilidad en eso. Nosotros siempre decimos que para temas de debates, para temas de participación o rendiciones de cuentas, siempre es importante contar con el servicio de interpretación. En Canal 13 nosotros siempre hemos dicho de que cuando hay debates electorales, creo que cuando hubo un debate presidencial hace algún tiempo, se hizo en Canal 13, pues obviamente se contó con el servicio de interpretación, aunque no es fácil, digamos que para los intérpretes que asumen ese reto, sobre todo cuando es muchísimo tiempo, pero me pasó que en los debates que se hacían los domingos en los canales de televisión, no se contaba con el servicio de interpretación, y yo decía, pero es que hay una ley que ya está obligando a los medios de comunicación a hacer ese tipo de ajustes razonables para tener a que las personas sordas tengamos acceso. Entonces también es parte del Estado.
Al despedirnos por hoy queremos agradecer muy especialmente a Cindy Sandoval por su trabajo como intérprete de lengua de señas colombiana en nuestra conversación de hoy con Cristian. Y también a Ruth Pinzón, nuestra colega de Capital, quien contribuyó en los segmentos de nuestra presentación. En cumplimiento de las normas de la CRC, les contamos con tristeza que en lo transcurrido de este año 2024 no hemos recibido ninguna queja, comentario o petición de las personas sordas o con baja audición por nuestros canales de atención. Pero nuestro gran reto es evitar que esto siga ocurriendo. Por ello, reiteramos nuestra invitación muy especial a las personas sordas o hipoacúsicas que ven a Capital a que se comuniquen con nosotros en el correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Cuéntenos qué obstáculos están experimentando al ver nuestra programación, qué necesidades específicas deberíamos tener en cuenta, qué opinan de nuestros programas, ¿se animan? Recuerden que este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que estamos emitiendo por nuestra señal abierta de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao.